Buenas tardes, soy Beatriz y estoy con mi compañera Teresa. Somos las técnicas del proyecto Educar en Igualdad de Fundación Mujeres y damos comienzo al tercer foro en coeducación de este proyecto en su tercera sesión. Me gustaría agradecer la participación tanto de José Luis como de Leticia y de Lara, que van a ser nuestros ponentes esta tarde hasta las 6 de la tarde. No os preocupéis que no va a ser muy largo y la verdad que tienen bastante que aportar. Son ponencias muy interesantes que yo creo que a todos nos van a interesar en diferentes ámbitos y perspectivas dentro de la educación. Con respecto al proyecto, cuenta un poquito, Tere. Sí, bueno, el foro es una actividad que hace parte del proyecto Educar en Igualdad, es un proyecto de Fundación Mujeres que se realiza en el marco del Pacto de Estado, lo financia la Secretaría General de Igualdad y Conciliación. Eh, el foro, como decimos, consiste sobre todo en visibilizar temáticas relacionadas con la coeducación, partiendo de nuestro interés como entidad que busca sensibilizar tanto a la comunidad docente como a la comunidad estudiantil. Hemos considerado que la participación de las tres personas que van a hacer la breve ponencia de hoy puede ser muy pertinente, ya sea por el uso de la cultura y el arte en general como una herramienta de transformación social, ya sea también por una visión diferente a lo que se ha establecido como en las instituciones generalmente, que puede ser como Leticia la que pueda darnos un enfoque también distinto con metodologías alternativas y Lara como alguien que ha sido también como, podríamos decir, como beneficiaria, ¿no?, de este programa que desarrolla José Luis, este proyecto que es un proyecto que hace dentro del Instituto Público Brocense en Cáceres, que bueno, luego él ya nos explicará un poquito, ¿no? En el foro se busca también que haya participación, buscamos si es posible que activéis las cámaras. Nos gustaría que siempre que queráis podáis intervenir, pero siempre de forma respetuosa. Y nada más, vamos a darle la palabra a las tres personas invitadas para que se presenten, que probablemente se presenten mejor que nosotras a ellas. Entonces, bueno, os damos la palabra. Bueno, comenzará Leticia. Antes de nada, Leticia es educadora social, es antropóloga, pertenece al colectivo CALA, al colectivo de aprendizaje alternativo. Eh, y nada, no quiero quitarle mucho más tiempo. Leticia, ¿puedes compartir pantalla? ¿Tienes algún problema? Pues os iba a dejar que lo hicierais vosotras, porque como sí que he tenido problema otras veces, pues me lo quería ahorrar. Así que si lo Vale, podéis compartir. pues un segundito, ¿vale? Vale. Bueno, y Vale. antes de todo, deciros que nos escucháis. Un momentito, espera, un momentito. Sí, Sí. Bueno, no sé si habéis recibido la escaleta del evento de hoy, pero deciros brevemente que va a haber eso, un orden, porque lo tenemos aquí, un momentito. Tenemos las tres ponencias, una se llama Dificultades y evolución en el trabajo de igualdad, que es la que realizará Leticia San Juan. La segunda ponencia la desarrollará José Luis Carretero, que consistirá en hablar sobre su actividad de transformación a través del teatro, el teatro como una herramienta para el crecimiento personal y el cambio social. Y en tercer lugar será Lara Pérez Lozano, quien va a intervenir para hablar sobre su experiencia como beneficiaria del proyecto de José Luis. Como hemos dicho, son 2 horas, entonces, bueno, esperemos que no... Si tenéis alguna cuestión, nos decís. Y ya está, voy a quitar porque teníamos la escaleta aquí Tenemos y ya, que y ahí le das compartir. tú a compartir. Voy a compartirlo. Un segundito. gracias. Bueno, pues mientras se va compartiendo la pantalla, os comento que, bueno, como han dicho las compañeras María Teresa y Beatriz, soy Leticia del colectivo CALA, un colectivo que llevamos más de 20 años trabajando en la educación en valores alternativos desde un pequeño pueblo de Extremadura que se llama Alburquerque, supongo que muchas ya lo conoceréis. Y bueno, en esta trayectoria de más de 20 años, pues el feminismo, la igualdad, ha sido uno de los valores que hemos
hemos trabajado con muchos grupos, ¿no? Tanto en intervención directa con jóvenes, con niñas y niños, como con formaciones con madres y padres y con profesorado. Y claro, en este tiempo hemos podido ver una evolución, ¿no? De tal manera que ahora hemos llegado a un punto en el que pues nos hemos encontrado como mayores dificultades, ¿no? Que antes. Y bueno, pues hemos estado analizando a qué se deben estas dificultades, ¿no? Y también nos parece importante compartirlas y ver qué estrategias tenemos nosotras para haberlas superado. Y también, pues bueno, nos parece que es un enfoque interesante para que podamos debatir. Cuando acaben un poco las 3 disertaciones, pues que veamos también cómo estamos, especialmente las docentes que estáis cada día en los centros educativos ahí al pie del cañón, cómo lo estamos llevando y también qué estrategias o qué cosas necesitamos para vencer todas esas dificultades que nos encontramos en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, por ahí van un poco los tiros de esta primera introducción, ¿no?, al tema. Nos gusta mucho también trabajar, o sea, poderos contar experiencias desde nuestro punto de vista, que es el punto de vista de quienes trabajamos con los centros educativos, pero de manera que nuestro papel es de acompañamiento, ¿no? O sea, yo no soy docente, no estoy en la escuela ni en el instituto, pero sí que trabajamos codo con codo con quienes estáis ahí y a través de distintos proyectos, programas y talleres que o bien os ofrecemos o nos solicitáis, ¿no? Y bueno, también comentar antes de empezar que, bueno, pues que me hace mucha ilusión compartir este espacio con Lara y con José Luis, que también me parece un lujo especial en lo de contar con una persona que bueno, que viene a hablar también de su experiencia como educanda, ¿no? Porque muy pocas veces tenemos las personas educadoras la posibilidad de compartir espacios de este tipo, ¿no? Más reflexivos, más teóricos, sobre sus experiencias, sobre nuestra propia práctica como docentes. Y bueno, pues la verdad que me hace especial ilusión y me motiva y me hace pues, estar aquí con con más ganas, ¿no? Y dicho todo esto, pues vamos a empezar. Bueno, pues como os comentaba, pues hace 20 años nosotras empezamos a trabajar en distintos talleres de igualdad de género y bueno, entonces nosotras nos podíamos reconocer como feministas, pero es verdad que como que el primer término, ¿no?, que utilizábamos era el tema de género, que no había sido como lo que se llevaba en ese momento, ¿no? Y bueno, en ese momento, pues la verdad que todo se abordaba desde una perspectiva bastante inocente, digamos, porque lo que había pues era bastante ignorancia, ¿no? El tema cuando llegábamos a los sitios pues era algo nuevo que se acogía pues bueno con la sorpresa, la inocencia o bueno pues también la buena acogida de lo nuevo, ¿no? ¿Qué se decía por aquella época? Pues que lo contrario de feminismo era el machismo, era una idea preconcebida bastante fácil de desmontar y que simplemente pues venía un poco del desconocimiento, ¿no? Entonces, bueno, en esa primera etapa de la que hablamos, ¿no?, cuando éramos excesivamente jóvenes, como decían algunas, pues bueno, había unas resistencias, pero se vencían fácilmente y sobre todo venían del desconocimiento, ¿no? Después la cosa evolucionó un poco más y lo que nos empezamos a encontrar fue que las chicas sobre todo habían ganado una conciencia feminista monumental, que los chicos
prácticamente asistían anonadados a esta, pues bueno, a esta manera, ¿no?, de interpretar el mundo. Y había chicos también que, pues, que parecía que no iba con ellos la cosa, y otros, pues que, bueno, también lo comprendían y lo compartían, ¿no? Había ahí como un poco de variedad dentro de... Había empezado como chicos también bastante concienciados. Aparte de que, pues aquí también eclosionaba con mucha mayor fuerza pues todo el tema de la diversidad afectivo-sexual, de las identidades diversas, las identidades de género diversas, etcétera. ¿Y ahora qué nos pasa? Pues que de alguna manera convive el escenario anterior con una ola, si podríamos llamar, reaccionaria, ¿no? Nos encontramos como a las chicas o parte de ellas que lo consideran como un tema esencial. Beatriz, Teresa, si me ponéis la anterior, porque nos hemos adelantado, estáis haciendo ahí un spoiler de la charla. Gracias. Hay chicas, pues eso, y que no sabría decir si es una mayoría o minoría, depende mucho de los grupos, pero sí que hay una parte que consideran que es un tema esencial y que están empoderadas, lo quieren hablar en clase, aunque también hay gente que ya se ha cansado de tener que explicar tantas cosas y de debatir con según qué personas o en según qué términos, ¿no? Y luego, entre los chicos, pues nos encontramos entre los que siguen pasando, otros que siguen, que muestran interés o saben que es un tema importante, ¿no? Quizás esto es una minoría, pero está ahí también. Pero sí que es verdad que hay un número bastante importante que ha emergido en los últimos años, que es que tiene una actitud directamente antifeminista, y este grupo, si bien podemos decir que ha existido siempre gente así, nos la hemos encontrado en los talleres, es verdad que ahora tiene más fuerza, y la verdad que hay bastantes institutos, sobre todo institutos, no tanto coles, pero sí que institutos que nos llaman porque necesitan abordar el tema directamente con determinados grupos, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí nosotras sí que hemos pensado, pues bueno, ¿qué hemos podido hacer entre todas y todos mal en estos últimos 20 años en el que nosotras aspirábamos a haber construido una sociedad más igualitaria y donde todo esto se pudiese hablar de una manera pues más abierta y donde hubiésemos podido tener pues más respeto y más concienciación en torno a estas cuestiones, y 20 años más tarde pues esto no puede decir que no sea así, pero no es en parte así, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestro análisis va un poco por algunas cuestiones que a ver si luego compartimos y a ver qué opináis vosotras, ¿vale? Creemos que hay veces que hablamos el tema de la igualdad, pero quizá no con la profundidad que se necesita, ¿no? Se pasa un poco de soslayo o al menos sí que se utilizan metodologías, o no estamos dando en el clavo, con ver realmente qué es lo que piensan ellos y ellas y qué es lo que viven, ¿no? No lo hacemos desde su realidad, ¿no? Lo hacemos quizás desde pues, paradigmas más teóricos o realidades, desigualdades que no son pues, cercanas a ellos y ellas, ¿no? Por supuestísimo, y sobre todo en la adolescencia, pues la presión de grupo es muy, muy determinante, ¿no? Y entonces eso está ahí, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, también hay una cosa que supongo que muchas compartiréis, que cuando planteas, hoy vamos a hablar de igualdad, hoy vamos a hablar de la desigualdad en el mundo, de las violencias machistas, etcétera, etcétera, pues asistes ya a lo que te encuentras es como una especie como de rechazo, ¿no? Como un cansancio a otra vez el mismo tema, otra vez vamos a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, hay algo ahí que el tratamiento de los temas, ¿no? Les resulta repetitivo y eso también está provocando un rechazo, ¿no?
En ocasiones, y esto por ejemplo en primaria es especialmente importante porque los referentes familiares, madres, padres, pues son los primeros referentes y poco más o menos, pues que son semidioses, ¿no? Para los niños y las niñas. Entonces, pues eso, cuando muchas veces desde la escuela se critican, ¿no? Pues determinados comportamientos o actitudes o cualquier cuestión de la familia, pues eso también genera un rechazo, ¿no? Porque, claro, los niños y las niñas pues lo entienden como, bueno, pues eso, como una crítica a para lo que ellos es más importante, ¿no? Y eso, pues claro, también entra en conflicto entre lo que se habla en el cole y lo que se ve en casa, ¿no? También ocurre que, y eso puede ocurrir en todos los niveles educativos, pues que se ven estas cuestiones como algo del pasado, ¿no? Como cosas ya superadas. Quizá, pues eso, es menos evidente la desigualdad en algunos casos o las violencias son más sutiles en este año 2023, pero claro, el reto es cómo lo explicamos para que se vea que la igualdad no está conseguida, que aún queda mucho camino y que lo que antes se denominaba de una manera o se vivía de una manera, pues ahora se ha transformado hacia otra, ¿no? Y luego también pues está el contexto social actual, donde ya no es políticamente incorrecto pues decir determinadas barbaridades, ¿no? O alinearse con discursos directamente machistas o violentos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué nos ocurre también especialmente con los chicos, ¿no? Porque sí que hay de unos años a esta parte en la que hemos visto cómo las chicas, pues eso, cogían la delantera, ¿no? Estábamos haciendo todas para arriba, en el sentido pues de despertar de, pues, a todos los niveles, ¿no? Lo veíamos así en una relación directa en el día a día, ¿no? En el que veías tú, te enfrentabas a cualquier grupo de adolescentes, pero también de niños y niñas y te encuentras pues eso, mucha más madurez por parte de ellas, mayor capacidad reflexiva, de comunicación, etcétera. Y en el sistema educativo, pues así como vamos aumentando de nivel, pues también vemos que, que las chicas van ganando mayor presencia, aunque luego se tuerza el asunto. Pero bueno, quiero decir que hemos asistido a unos años donde las chicas estábamos cogiendo la delantera en muchas situaciones, ¿no? ¿Y qué ocurría con los chicos? Pues que también veíamos que de alguna manera se les estaba descuidando en el sentido de que, pues eso, todas estas cuestiones en las que, bueno, pues que se podían sentir un poco aparte, pero que aparte había como esa reacción de, de masculinidad, ¿no? Y que ahora pues se está viendo muy claramente, ¿no? Como digamos, su masculinidad quizás se está viendo amenazada, ¿no? Y están ahí como sintiéndose atacados, sintiendo que les estamos diciendo que son los culpables de todos nuestros problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, pues también vemos que hay una falta de referentes masculinos que no solamente sean igualitarios, sino que también estén trabajando activamente por la igualdad, ¿no? Eso es muy importante, que hay muy pocos referentes masculinos en general, especialmente quizá, y en el sistema educativo ocurre también mucho, ¿no? Que, por ejemplo, pues las primeras etapas que tienen más que ver con el cuidado las seguimos haciendo mujeres, los hombres están en determinadas etapas educativas y en determinadas asignaturas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero además específicamente el problema de que no hay hombres o de que hay muy pocos hombres todavía que estén trabajando activamente por la igualdad. Bueno, también estamos comprando todos los discursos, los chicos especialmente, pero también algunas chicas, de
que en el momento actual pues, las leyes favorecen a las mujeres y discriminan a los hombres, todo este tipo de discursos. Y en ocasiones, pues también, como no queremos, por distintos motivos, pues desde el sistema educativo, pues igual no estamos abordando todos estos conflictos que están surgiendo y bueno, pues también dejamos que se vayan a casa o que vuelvan a su casa o sigan en sus redes cultivando pues estas ideas preconcebidas y estos discursos sin desmontarlos en profundidad, ¿no? Porque requerirían mucho tiempo, porque supondría quizá destapar un conflicto y tenerlo que abordar en clase, etcétera, etcétera. Entonces también nos parece muy importante desde ahí el trabajo con los chicos específicamente, ¿no? El tema de trabajar las masculinidades hegemónicas, ver cómo desmontarlas y hacer un trabajo con ese 50% al que no le está llegando todo el trabajo de igualdad y en clave feminista que obviamente las chicas hemos interiorizado mejor pues porque nos afecta de una manera bien distinta, ¿no? Y quería preguntar, antes de continuar, ¿cuánto tiempo me queda? Porque no me querría comer yo el tiempo y ser irrespetuosa con mis compañeros y compañeras. Pues llevas como 20 minutos, hemos Vale. 25 minutos. Quedan 5 Pues minutos más para entonces que cierres. os robo 5 minutitos. Con todo, Vale, perfecto. podemos Vale. pasar para ¿A qué adelante porque diapositiva me quieres parece que pase, que Patricia? sí, podéis pasar a cómo trabajamos la igualdad. Me he dado cuenta, no, estaba más al final. Bueno, os voy contando. A nuestro favor, ¿qué tenemos? Pues que por lo general sí que podemos decir que los chicos y las chicas son más flexibles y se han criado en una sociedad algo más igualitaria, ¿no? En la que nosotros y nosotras nos criamos, o al menos en algunos territorios. Que también es una posibilidad de hablar desde las emociones, ¿no? Eso también es importante, que dejemos un poco los discursos teóricos e irnos más a la práctica y a lo emocional. También es una oportunidad siempre, ¿no? La mente infantil y la mente adolescente especialmente son mentes muy plásticas y están en ese momento de hacerse preguntas, de buscar respuestas y ahí nosotras tenemos una oportunidad de poder acompañar. También es súper importante el momento de la adolescencia porque en el caso de los y las jóvenes, pues comienzan a tener relaciones de pareja e interpersonales. Allí todo el tema de género juega un papel importantísimo y poder estar ahí presentes mostrando otros modelos de relación, lo que son los buenos tratos, poniendo nombre a pequeñas conductas y visibilizando pequeñas conductas y temas que se dan en las relaciones es muy clarificador, ¿no? También hablar del tema de los mitos, más que hablar también que conozcan y que sepamos traducir a hechos todos los mitos del amor romántico, ¿no? También tenemos otra gran suerte al tenerlos cada día allí con nosotros y nosotras, porque con el tiempo pues es más fácil pues tenerlos ahí y desmontar los discursos anclados, ¿no? También ahora a estas alturas, y además lo estábamos comentando con José Luis al inicio, ¿no? Que tenemos un montón de recursos para trabajar con infancia y juventud, tenemos un montón de experiencias tanto en lo formal como en lo no formal, ¿no? Y eso pues es toda una oportunidad que no nos puede, no resta, ¿no? Sino que suma, ¿no? Y por último, pues también animamos a trabajar las cuestiones que directamente les interpelan, ¿no? Por ejemplo, la educación afectivo-sexual es algo que les interpela, les interesa y es necesaria.
También toda la cuestión, por ejemplo, ahora con el tema de salud mental y cómo nos relacionamos, ¿no? Buscar todos esos temas y cuestiones que realmente tienen que ver con su cotidianidad, con su día a día y con los temas que realmente les motivan e interesan. Y por último, si nos vamos al final, chicas, pues quería enseñaros la última diapositiva en la que os pongo nuestra dirección web, donde podéis encontrar allí todas nuestras experiencias, nuestro correo electrónico, pero sobre todo lo que tenéis al final, que es un centro de recursos, que es el centro de recursos.colectivocala.org, donde ahí no solamente podéis encontrar todos nuestros materiales didácticos, sino que también es una recogida de materiales didácticos en distintos formatos, vídeo, podcast, dinámicas, de otras organizaciones de Extremadura, pero también cada vez más de otros territorios, donde pues, podéis encontrar distintos recursos didácticos en materia de igualdad, pero también de otras, y que bueno, está bien tenerlas ahí centralizadas como recursos, como herramientas para cuando no sabemos cómo abordar determinados temas, pues bueno, que no nos falten ahí las cajas de herramientas. Y nada, espero que os haya resultado interesante, espero que podamos también luego compartir vuestras visiones y os dejo con José Luis y Lara. Gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias, Leticia, gracias por la presentación, por todos los recursos que nos has comentado. Voy a dar pie tanto a José Luis como a Lara. Primero hablará José Luis, otros 20-25 minutitos, y al finalizar será Lara. Os presento brevemente a José Luis. Él es profesor de educación física en el Brocense, también es profesor de teatro, ha llevado a cabo diferentes proyectos en el ámbito feminista, en el ámbito educativo, desde la transversalidad del arte escénico. Y bueno, os dejo con él y que se explique mejor que lo que puedo explicar yo. José Luis, no se te escucha bien. El micrófono lo tienes desactivado. Le tienes desactivado. Ahora. Gracias. Vale. Muy buenas tardes, Bea y Teresa, y a todos los asistentes y asistentas. Hay una cosa que me llama la atención para empezar, y ahora voy a intentar ser lo más rápido y efectivo posible para daros la... ¿Les estáis escuchando bien? Porque nosotras no les escuchamos bien. Vale, entonces puede ser nuestro internet, pero le escuchamos muy mal. Vale, perfecto. Vale, perfecto. Dicen que sí, vale. Lo que os decía, voy a intentar ser lo más conciso porque tengo como mucha información para intentar daros, pero quiero que sea lo más ilustrativo y también que os sirva, por lo menos de parte práctica, que era un poco la idea. Deciros que, por una parte, yo estoy en el Brocense actualmente como profesor desde hace 6 años y antes venía del Instituto IESO Vía Dalmacia de Torrejoncillo. ¿Vale? Tanto el centro en el que estoy actualmente como el anterior son centros que están muy concienciados y han estado trabajando y hemos estado trabajando durante mucho tiempo toda la temática de igualdad y erradicación de la violencia hacia la mujer. Concretamente, en el instituto que estaba anteriormente, teníamos una comisión que estaba compuesta tanto por alumnado como profesorado, gente del PAS, padres, madres, instituciones, y formaba, digamos, uno de los ejes principales de funcionamiento de nuestro centro educativo. Quiero con esto decir, pues, que evidentemente, un poco lo que hablábamos antes y de las cosas que comentaba Leticia, qué es lo que sucede muchas veces cuando abordamos este tema, qué intención o qué interés tienen las personas, en este caso los docentes como yo, en abordar el tema y cómo hacerlo, ¿vale? A partir de ahí os comento, pues, os voy a hablar del proyecto que yo llevé a cabo, que todavía no está cerrado del todo y ahí os comentaré por qué. Y ahora posteriormente os proyectaré un poco el site donde está la información del trabajo que hicimos a partir de, o sea, en el curso 2020-2021. Para que nos situemos, deciros que bueno, yo daba una asignatura entonces que estaba en cuarto, que era arte escénica y danza,
Y a partir de una intervención que hicimos con motivo del 25 de noviembre en el instituto, yo le planteé a mis alumnas y alumnos, que entonces solo teníamos alumnos en ese año, que hiciéramos un trabajo de investigación para que ellas y ellos mismos detectaran qué situaciones había cercanas a ellas donde detectaban que había una desigualdad o que se producía violencia hacia la mujer. Con esto os digo que el planteamiento que yo hice con el inicio de este proyecto, que después contaré un poco el desarrollo, lo que hice fue ponerlos en la situación de que ellas mismas analizaran si detectaban que había algún problema al respecto y que fueran capaces de identificarlo. Entonces, lo que intenté inicialmente es trabajar desde la perspectiva que ellos tenían de la temática, por una parte, y por otra, que hicieran un poco de trabajo de investigación al respecto. Después de esto, con la información que estuvimos viendo y que analizamos, hicimos una pequeña intervención y ahora ya empezaré a proyectar esta información para que podáis ir viendo un poco lo que os comentaba. Hicimos un análisis y lo que planteamos era cómo llevarlo a cabo o cómo mostrar a nuestros compañeros, ¿vale? A ver si... Decidme si lo veis. ¿Sí? Si alguien me Sí. puede hablar porque... Sí, Sí, se se ve ve, bien. se ve. Vale, perfecto. Lo que hicimos fue mostrar hicimos una pequeña muestra el día 25 de noviembre con algunas de las situaciones que las chicas habían detectado, ¿vale? En principio desde su perspectiva. Aquí podéis ver que fue la intervención que hicimos inicialmente en un recreo en el instituto. Como podéis ver, estamos todavía con todas las mascarillas y demás. Bueno, lo que os comentaba antes, partimos inicialmente de ese trabajo de investigación, de lo que ellas veían que había a su alrededor y pensando o planteando, lo que les planteaba es si creían que había algún problema al respecto y que pudieran encontrar dichos problemas, ¿vale? A partir de ahí también lo que les planteé era la posibilidad de si creían que había necesidad de intervenir al respecto y qué podíamos hacer, ¿vale? Entonces, dijeron que sí, que evidentemente creían que existían una problemática todavía a nivel de igualdad, tanto no solamente en ellos como adolescentes, que principalmente es lo que a mí me interesaba, porque es la población con la que estaba trabajando, pero también evidentemente detectaron pues, que se daban en situaciones familiares, en gente más mayor, en gente más pequeña, porque evidentemente también el tema de las situaciones de violencia machista, uno de los grandes olvidados, desde mi punto de vista, creo que son los hijos o los menores, que muchas veces entran en segundo o en tercer plano y son víctimas directas también de estas situaciones, ¿vale? Y lo que hicimos, como comentaba anteriormente, fue hacer esta primera intervención que veis aquí y luego les planteé si con el trabajo que teníamos ampliábamos ese trabajo de investigación para buscar material y convertirlo en un montaje teatral completo. Es decir, y aquí creo que teníamos una intervención que eran como unos 15-20 minutos con algunas de las acciones, que lo que hicimos realmente, por eso os digo y de ahí el trabajar con el teatro y la temática, lo que hicimos fue trabajar haciendo una intervención desde el punto de vista de llevar a cabo de forma teatral las situaciones en las que ellas habían detectado que se daban estos problemas. Es decir, no estábamos contando estadísticas, no estábamos contando solamente noticias, sino lo que estábamos haciendo era representar y presentar personas reales con problemas reales. Y además haciéndolo desde un punto de vista horizontal, que es otra de las cosas que a mí como docente y la gente que estáis ahora mismo conectado que soy docente, creo que es interesante, y es que no es lo mismo ni vamos a llegar igual a nuestro alumnado. Si nosotros les hablamos de una manera, digamos, más vertical,
como profesores alumnos o como especialistas en una materia en este caso, sino que sean ellos mismos los que les estén contando las distintas situaciones. Les escala de forma totalmente diferente, os lo puedo asegurar, ¿vale? Entonces, partiendo de esto, pues tuve la suerte de contar con un grupo de chicas y, como decía, de un chico, entonces es lo que tenía este chico, con más que comprometida y con muchísimas ganas de trabajar, y decidimos que sí, que montamos una obra de teatro, y a partir de ahí, pues generamos esto que estáis viendo aquí, ¿vale? Que como podéis ver, no solamente es que, bueno, vamos a montar una obra de teatro con lo que supone, os digo que luego hablaré también de las horas y horas que echamos, no solo dentro de las 2 horas que teníamos de clase semanalmente, sino tardes, fines de semana, etcétera, etcétera, ¿vale? Que exigió por parte de ella un compromiso más que importante e interesante. Pero es que además implicamos al resto de la comunidad educativa. Y aquí podéis ver pues, toda la cartelería que hicieron varias de ellas que estaban también con una compañera de plástica, generaron todo el tema de la cartelería. Contamos también con la colaboración de la compañera, creo que estaba por ahí conectada, Nieves Tejado, que es mi compañera de música, para hacer un poco también de trabajo a nivel vocal. Y además, otra de las cosas que creo que es muy, muy importante, lo que hicimos fue trabajar con entidades cercanas, pero externas, digamos, al centro educativo, como han sido compañías de teatro como Maltravieso Bordercen, como ha sido buscar la colaboración con Diputación, con la colaboración con el Consejo de la Mujer del Instituto del Ayuntamiento de Cáceres, trabajar conjuntamente también con Casa de la Mujer, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, digamos que partiendo de una temática, yo he vertebrado una intervención a nivel educativo en la que he implicado a distintos colectivos y dentro del colectivo educativo, aquí lo que podéis ver ahora mismo es el grupo de alumnado del ciclo de imagen que tenemos en nuestro centro, que tenemos esa suerte también que pudieron hacer grabaciones de lo que habíamos trabajado, ¿vale? Entonces, con este inicio hicimos dos representaciones que agradezco también aquí a la Sala Maltravieso, lo que decía antes de la compañía Maltravieso Teatro, que en 2020, después de haber hecho todo este montaje teatral del trabajo que habíamos tenido, no podíamos representar en ningún sitio y yo me negaba a que mis alumnas y mi alumno Jorge, después de todo el trabajo que habíamos hecho, eso se quedara sin que nadie lo viera. Entonces hicimos dos representaciones en abril y 2 en junio en esta sala, porque con el tema de la pandemia no podíamos hacer en ningún sitio la representación. Y les lancé a las chicas si querían que tiráramos para adelante haciendo un proyecto educativo donde trabajáramos con todo esto que habíamos hecho anteriormente para llevarlo a cabo tanto en nuestro centro educativo como en otros centros educativos de la región en Extremadura. A lo cual ellas, que son fantásticas, me dijeron que sí, que querían, con lo cual pues iniciamos un proyecto de innovación educativa, lo metimos como un proyecto de innovación educativa que, como podéis ver ahí, el título que tenía es el teatro, una herramienta educativa para el crecimiento personal y el cambio social. Mi planteamiento a nivel educativo, yo como docente, desde que llevo trabajando, que ya son 20 años, evidentemente es generar ciudadanos y ciudadanas comprometidas con su entorno y que crezcan desde el punto de vista humanístico más que el que adquieran contenido. Creo que nuestro sistema educativo todavía tiene mucho que aprender y creo que el enfoque que se le da, aunque en el papel y a nivel legislativo a veces aparecen unas cosas, en la realidad muchas veces huye de esto. Entonces, el planteamiento que yo hice es trabajar con esta herramienta que es el teatro, que creo que es fabulosa porque, como hablaba antes también Leticia, te da para hacer trabajo de investigación, te da para trabajar desde las emociones, te da para poder adquirir roles que de forma normal no somos capaces de hacer, o en el caso de los adolescentes que les cuesta mucho, que es normal, a los adolescentes muchas veces el poder
el poder hablar y expresarse, les ayuda muchísimo a trabajar de esta manera. Con lo cual, pues estoy canalizando a través de una herramienta como es el teatro, el que nuestro alumnado pueda implicarse en algo que me parece fundamental ahora mismo, que como es el respeto entre hombres y mujeres, ¿vale? Y el acabar con el problema que todavía sigue existiendo, que es la desigualdad entre hombres y mujeres. El planteamiento que hice de este proyecto, por una parte, era hacer un trabajo previo en los centros educativos, en el cual les aportaba material que me facilitó lo que decía el Consejo de la Mujer del Ayuntamiento de Cáceres, disculpadme, y con este material, si soy capaz de que lo cargue, para que lo podáis ver, yo les planteaba al profesorado para que trabajaran con sus alumnos y alumnas en clase, ya fueran de tutoría o aquellos alumnos, aquel profesorado que aunque no fuera tutores o tutoras, pudieran trabajarlo con ellos. Entonces trabajé con 4 guías que amablemente me cedieron desde el Consejo de la Mujer de la Oficina de Igualdad del Ayuntamiento de Cáceres, y les planteé que trabajaran temáticas como era el tema de relaciones tóxicas, desigualdad entre hombres y mujeres, la violencia de género, etcétera, etcétera, ¿vale? A partir de ahí, con ese trabajo previo, que inicialmente en mi cabeza lo que estaba era que pudiera trabajar una técnica o un técnico de igualdad, bien del Instituto de la Mujer o de cualquier otra institución que tuviera evidentemente más recursos o conocimiento al respecto, pudiera trabajar in situ con los centros educativos. Posteriormente, lo que nosotros hacíamos y lo que hemos estado haciendo ha sido hacer nuestra representación en distintos centros educativos y, aparte de centros educativos, que ahora os mostraré, estoy a ver si va cargando, hicimos distintas intervenciones donde representábamos nuestra obra de teatro, con posteriormente un debate abierto donde tanto las chicas que participaban en la obra, junto con todo el público asistente, podían establecer un debate al respecto de lo que habían trabajado anteriormente en sus centros educativos y lo que habían estado viendo representado en la obra de teatro que habían estado visualizando. Esto nos llevó a que pues tuviéramos debates en los que creo que primero, por una parte, se estableció un ambiente de confort donde muchos chicos y chicas estuvieron contando, aparte de lo que les había parecido la intermisión y el trabajo previo que habían hecho en los centros educativos, el que ellos y ellas pudieran expresarse y dar su opinión al respecto de lo que habían visto en ese momento y la opinión que les merecía. Deciros que tuvimos varias intervenciones en el año 2021, si lo veis aquí ahora mismo. Inicialmente lo hicimos con nuestro centro, que se emitió en streaming desde el Complejo San Francisco, y se emitió en streaming para todo nuestro centro. En la Sala Capitol, en la cual con motivo del del Día de la Mujer el 8 de marzo, y dentro del programa 10 Escenas, que también la ESAT de Extremadura participó en este proyecto, por lo menos con asesoramiento y dándonos cobertura. Hicimos ahí una intervención en la que estuvieron 4 centros educativos, el IES Virgen de Guadalupe, el Norba Caserina, el Alcáceres y el Alagón de Coria, ¿vale? Aparte, estuvimos también en la Escuela de Formación del Profesorado, donde tuvimos la oportunidad de también trabajar primero con un grupo de alumnado que estaban en el máster de educación dentro de la asignatura de proyectos de innovación educativa, donde pude asistir con
con las chicas para que contaran un poco el proyecto. O sea, que ellos, el alumnado que se estaba formando, aquí lo podéis ver, el alumnado que se estaba formando como futuros docentes, pudieran ver cómo se llevaba a cabo un proyecto de innovación educativa y que se lo contaran. Pues aquí está Lara y aquí están el resto de chicas, que mis alumnas entonces, algunas de ellas ya no son alumnas mías, pudieran contarles cómo se había llevado a cabo ese proyecto de innovación educativa y lo que estaba representando para ellas. Y luego que pudiéramos trabajar, como os decía, con futuros docentes, tanto evidentemente aquí los que estaban en formación del MESO eran futuros profesores de secundaria, muchos de ellos, y luego estaban también pues futuros maestros, tanto de infantil, creo que de infantil, no sé si de primaria y de educación musical, ¿vale? Que fueron los que pudieron asistir. Igualmente aquí, aparte de la representación, lo que hicimos posteriormente es establecer un debate al respecto. Lo que os decía, yo me parece fundamental y creo que desde el punto de vista educativo no podemos estar trabajando de espaldas o obviando lo que tenemos a nuestro alrededor y dónde estamos insertados a nivel social. Con lo cual creo que tiene que haber, y que esto es una de las cuestiones que también hablamos antes de plantear este foro, tiene que haber una comunicación constante tanto desde los colegios de primaria como de secundaria, como en este caso de la universidad y evidentemente todas las instituciones que colaboran y que forman parte pues del entramado social en el que nosotros estamos inmersos ahora mismo y que están inmersas nuestro alumnado. ¿Cuál es el planteamiento también esencial? Pues que mis alumnas y mis alumnos tuvieran el protagonismo dentro de este proyecto. Antes comentaba Teresa, que Lara luego pasará a comentar ella misma pues cómo ha vivenciado esto, y ella hablaba un poco, pues, perdón, decía Teresa que como receptora de este proyecto que ha disfrutado del mismo, y yo quiero decir que no es solo así una receptora, sino que Lara ha sido también una impulsora como el resto de sus compañeras, de este proyecto y así lo ha querido. Que creo que es otra de las cuestiones fundamentales como docente que debemos tener en cuenta, y es que tenemos que partir, que antes también lo comentaba Leticia, desde el punto de interés de nuestro alumnado o del colectivo. Estoy hablando de nuestro alumnado ahora mismo o de mi alumnado a nivel adolescente, pero con cualquier colectivo que trabajemos, como no nos planteemos el trabajo desde sus puntos de interés, lo que les afecta, los conocimientos que ellos tienen al respecto y sus preocupaciones, pues evidentemente, cuando menos si no está abocado al fracaso directamente, pues va a tener muchas dificultades para poder llevarse a cabo. A partir de ahí, lo que siempre busco con mis alumnas y mis alumnos es que ellos sean partícipes, partir de sus intereses, saber qué les afecta, qué perspectiva tienen en este caso del problema de la desigualdad o de la violencia hacia la mujer y cómo creen que se puede trabajar al respecto. Todo el proyecto que hemos estado desarrollando y la obra de teatro, el planteamiento y el eje común que tiene también es trabajar desde distintas perspectivas, no solamente porque también él no quería que se partir desde la visión de la víctima mujer, porque digamos que se acaba reduciendo un poco todo lo que supone esta problemática, que evidentemente no solo afecta a la mujer víctima, sino al resto de mujeres, al resto de hombres, a los menores en el caso de violencia dentro del ámbito familiar, que, como decía antes, también muchas veces son eternos olvidados. Todas las instituciones, incluso desde la perspectiva, porque dentro de la obra de teatro también tenemos la perspectiva de la visión de un maltratador o posible maltratador y cómo vivencia como persona maltratadora, que muchas veces también son receptores de este machismo que tenemos en la sociedad, que
Se ha cortado el micro. Sí, has dejado ¿Ya? de ser audible. Espera, un No, momento, silenciado, ¿eh? sí, Un segundo. Hola, estoy otra vez. Ahora. Prueba ahora, José Luis. Ahora ya. Sí. ¿Llevo mucho rato en silencio? Cuando has empezado a hablar de los hombres Un con- segundo. Esto es que justo en alguien ha el dicho. tema, justo en el tema Cuando he ahí, hablado más de hombre, picantito. cuando he hablado de hombre, adiós. Vale. Ok. Lo que decía, que hemos trabajado desde distintas perspectivas y era la idea que teníamos de que se hiciera una visión del problema del machismo, de la violencia de género, no solo desde una perspectiva de mujeres o solo de una perspectiva feminista, sino de todas las posibilidades, tanto de víctimas mujeres, de hombres maltratadores, de personas que atienden a víctimas y en el caso de adolescentes, que a mí me ha interesado mucho, evidentemente, desde sus relaciones entre iguales, desde las redes sociales, que es otro de los grandes, insisto, problemas que tenemos actualmente con esta cuestión, más otras cuestiones, que luego ya si queréis podemos comentar más tranquilamente. Y con lo que decía, trabajar desde ese punto de vista y sobre todo uno de los mensajes que nosotros estábamos intentando llevar a todo el alumnado y a toda la gente que ha participado en ello, era que la solución de esto no pasa por hacer un enfrentamiento entre hombres y mujeres, porque eso lo único que conlleva es que se genere mucho más enfrentamiento, o lo que os comentaba antes también Leticia, esa reticencia o ese rechazo al tratar el tema, porque si nosotros echamos la culpa a los hombres, también los jóvenes cuando reciben eso dicen, mira, estoy harto que me estoy echando la culpa de lo que no sé ni por dónde me viene. Entonces genera ese punto de rechazo. Entonces, yo parto siempre y siempre me gusta trabajar desde el debate, desde que mis alumnas y mis alumnos o con quien trabajen desde el debate, desde su propia perspectiva y que muestren sus ideas, porque a partir de ahí podemos conocer su realidad, uno. Dos, podemos rebatir o darles herramientas para que vean si están o no confundidos y por otra parte, cómo poder canalizar esos problemas que tienen o si ellos y ellas creen que tienen alguna responsabilidad en lo que está sucediendo y cómo pueden participar para solucionar esos problemas si creen que existen. Otra de las cosas con las que cerrábamos o con la que estaba dentro del proyecto es que posteriormente, una vez que nosotros hacíamos esta intervención con obras de teatro, el debate posterior, yo pasé cuestionarios tanto al profesorado como al alumnado para conocer un poco qué pensaban ellas y ellos al respecto del proyecto. ¿Vale? Entonces, si soy capaz de mostrarlo y luego ya voy a ir cerrando. Bueno, esto que os estoy mostrando es el site que elaboré con este proyecto de innovación No educativa. vemos nada, ¿eh? ¿No? Sí, lo estás mostrando, no lo vemos. Vale, porque me lo estoy viendo yo, pero no lo estoy mostrando, perdona. Disculpadme. Vale. Ahí voy otra vez. Vale, ¿lo veis ahora? Ahora sí, ahora sí. Vale, perfecto. Sí, sí Lo se que ve decía, ahora. yo lo que elaboré fueron unos cuestionarios que pasé tanto al alumnado que haya participado como al profesor del mismo. A partir de aquí, pues, obtuve información distinta que está vertida y están los resultados aquí un poco, en resumido, lo podéis ver. Creo que salieron cuestiones muy interesantes, pues como mucho del alumnado decía que evidentemente detectaban que había un problema y que existía un problema ahora mismo a nivel social en población de su edad con el tema de violencia de género y de desigualdades. Gran porcentaje de ellas y de ellos decían que creían que no se trabajaba de forma correcta y que en los centros educativos no se estaba llevando un trabajo de forma adecuada, que muchas veces no conocían ni que existían estos planes de igualdad en los centros educativos, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues creo que ahí hay una información que también es muy, muy importante
importante e interesante para ver cómo se acometen las intervenciones en centro educativo, tanto ahora como en el futuro. Vale, eso así a grandes rasgos. No sé cómo voy de tiempo. Me decís, Teresa y Bea, porque sí. Te quedan como 5 minutitos para ya dar pie a Lara y no quedarnos muy cortos Vale, perfecto. de tiempo. Venga, pues no voy a ampliar, o sea, no voy a irme mucho más porque para que Lara pueda hablar también, que creo que es más que interesante que ella nos pueda contar. Al respecto de esto, y ahora ya aparezco otra vez por aquí, deciros, ahora mismo yo este proyecto lo hicimos hace 2 años. El año pasado estuvimos dentro de un programa que no sé si lo conocéis, la gente que sea de aquí de Cáceres, que es Cáceres Ciudad Educadora, que estuvimos desarrollando este proyecto aquí en la ciudad de Cáceres, porque nos encontramos con un problema importante y era poder desarrollar el proyecto fuera de la ciudad de Cáceres o que pudiéramos tener cabida para que lo vieran otros centros educativos y que pudieran generar pues lo que estábamos hablando antes, tanto ese trabajo previo como el debate y las conclusiones posteriores. Contábamos con un hándicap, por así decirlo, y es que yo tenía alumnas que estaban en el instituto y que se generaba un problema cada vez que tenían que salir del centro educativo para poder hacer las representaciones y el trabajo posterior que os estoy comentando ahora mismo. Yo lo dejo ahí, lo voy a seguir cuando comentemos posteriormente, lo dejo como reflexión, que lo dije entonces y lo vuelvo a decir. Dependiendo a qué demos importancia en nuestra intervención educativa, pues tendremos que dirigir nuestros esfuerzos y recursos a un lado y a otro. Si creemos que realmente a día de hoy las desigualdades y la violencia hacia la mujer es un hecho importante, pues habrá que dedicarle los recursos y canalizarlo o facilitar, sobre todo aquellos proyectos, aquellas personas que estén trabajando sobre ello, que puedan llevarlos a cabo. Creo que hay una cuestión también mega importante, no solo yo como docente, y es el tema de los padres que estábamos hablando antes. Sobre todo lo digo en secundaria, en primaria los padres y las madres están mucho más encima de la formación de los niños. En secundaria se deja un poco a que los institutos se los demos ya preparados para incorporarse al mercado laboral y nada más lejos de la realidad. Con el contrapunto, que es otra de las cosas que también hablamos cuando estuvimos planteando este foro, que es que por otra parte estamos infantilizando a nuestros jóvenes, a nuestras jóvenes. Es decir, muchas veces les damos todo resuelto, por una parte damos resuelto y por otra no hablamos con ellos y no les damos responsabilidades, con lo cual pues se generan a veces situaciones o personas que tienen una falta de recursos o autonomía para poder después tomar decisiones, para poder reflexionar y poder, pues, digamos, convertirse en ciudadanas y ciudadanos críticos y ser capaces de actuar con lo que tienen a su alrededor. Deciros que probablemente retomemos proyectos, ¿vale? Porque me han demandado así, varias de las chicas que tenía ya están en la universidad y no pueden seguir. De hecho, Lara no está conmigo, pero quiere seguir en el proyecto, entonces probablemente retomemos. La semana pasada, con motivo del 25N, yo he hecho otra intervención en mi centro educativo. Lo digo porque la idea en que yo estuviera aquí hoy era un poco para explicar cómo desde el punto de vista práctico educativo se puede llevar a cabo una intervención en un centro, aparte, independientemente de las dificultades que nos podamos encontrar, que sea efectiva para trabajar esta temática. Esta semana he venido trabajando desde un planteamiento parecido. Yo con mis alumnados de las asignaturas de teatro que tengo este año, que tengo casi 100 alumnas y alumnos matriculados desde tercero, cuarto y primero de bachillerato, les he hecho un planteamiento de si creían que ahora mismo había un problema con el tema de desigualdades y violencia hacia la mujer, detectan y ellas y ellos mismos ven que sí que hay un problema, han analizado en qué situaciones creen que había y a partir de ahí han generado unas intervenciones
que ellos mismos han elaborado dichas intervenciones, que han hecho incluso sus propios diálogos y a partir de ahí la han representado para compañeros de otros cursos y posteriormente hemos hecho un debate analizando lo que habían visto y en la temática. Creo que, desde mi punto de vista, es la forma más efectiva, 1, y 2, no creo que tampoco esté descubriendo aquí el mundo, pero por circunstancias no se trabaja de esta manera y creo que es la línea pues, fundamental. Me callo porque prefiero y quiero que hable Lara. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Luis. Voy a presentar a Lara antes de empezar. También decir que yo fui de las personas que en esa facultad de formación del profesorado vio a actuar a Lara. Así conocí tanto a Lara como a José Luis porque yo soy educadora social, vinieron a la facultad, estuve viéndolas y demás y creo que era importante de personas como educadores, no solo también profesorado, sino también educadores que formamos parte de la comunidad educativa, que pudiéramos formar parte de esto y también a la hora de hacerle difusión. Bueno, Lara es estudiante actualmente en la ESAD, en la Escuela Superior de Arte Dramático, perdón, en Extremadura. Hoy va a exponer un poco cómo ha sido su trayectoria a nivel como estudiante y además también esa participación en el proyecto que tuvo con José Luis. Ya puedes abrir el micro, Lara, ya puedes, y te damos pie, ¿vale? Vale, gracias. Bueno, hola, yo soy Lara Pérez Lozano, tengo 18 años y soy estudiante de interpretación en la ESAD. Empecé con Carretero realmente en primero de la ESO. Hace 6 años que le conozco y es cierto que hace 3 nos ofreció el proyecto y bueno, el proyecto al final es un poco lo que has hecho Carretero. Es una obra de teatro, comenzó en intervención en el instituto, pasamos de una cosa muy pequeñita a algo muy grande e importante, o al menos yo lo considero así. A mí personalmente me parece algo súper necesario, ya no por el tema que se trate, sino por cómo se trata. Lo que decía Carretero de cómo llegas a los alumnos, sí es verdad que notas una diferencia en cómo se llega a los alumnos desde un alumno a cómo se llega desde un profesor. O sea, al final es tú igual, no ves ahí una superioridad, ¿no? Al final la imagen del profesor siempre está como un poquito por encima de ti y notas esa diferencia. Sin embargo, con el alumno no. Hay veces que juega a nuestro favor y está muy bien porque te lo dice una persona de tu edad y es como que te llega antes, y otras veces juega un poco en nuestra contra porque el tema de tomarte en serio algo que te dice una persona de tu misma edad, pues te hace a veces un poco como no apreciarlo tanto. Bueno, la obra empezó en cuarto de la ESO. Yo la verdad que siempre estuve muy comprometida desde el principio porque de verdad considero que estoy concienciada con la causa. Carretero al final también es que trabajar con él es muy fácil, te da todo muy, muy, muy masticado para que tú simplemente tengas que hacer lo básico, pero yo creo que la clave de estos proyectos que deberían de llevarse a cabo en más centros escolares es un poco el compromiso. Al final, como profesorado, yo creo que es complicado porque siempre te vas a encontrar con muchos tipos de alumnos. Hay alumnos que se van a tirar de cabeza y otros que, sin embargo, pues les va a costar un poco más. Incluso, pues, no van a estar del todo receptivos al principio. Es un proyecto complicado, es un proyecto complejo, es un tema polémico y eso puede hacer que los alumnos se resignen un poco a participar. Pero bueno, al final creo que es un proyecto que nos ha aportado mucho a todas y yo en mi caso no, porque no tengo esa timidez, pero tengo amigas, compañeras del proyecto que de verdad tenían muchos problemas a la hora de comunicar a las personas, de comunicar en público, y a raíz de estos 3 años de ensayos, obras e intervenciones, debates, que el debate, ahora hablaremos de él porque me parece fundamental y una herramienta maravillosa. Pues tengo compañeras que de verdad han superado barreras que son importantes para tu vida, tanto estudiantil como laboral. O sea, al final en nuestra vida vamos a encontrarnos en un montón de situaciones en las que vamos a tener que tratar con gente, y si no tienes las herramientas ni superas las barreras para conseguir comunicar y que la gente te entienda y te quiera comprender, lo vas a tener muy complicado.
y tengo amigas que de verdad, compañeras de obra, que ha sido todo un cambio radical y una experiencia preciosa. Bueno, también he sacado de la experiencia pues el encontrar la carrera que he querido hacer, o sea, esos 3 años me han ayudado a darme cuenta de que el mundo de la interpretación de verdad me encanta y pues gracias a Carretero, a Maltravieso y un poco a toda la ayuda por parte del profesorado, que también la nombraré ahora, pues he encontrado lo que quería estudiar. El tema del debate, que antes también lo ha nombrado Carretero, me parece súper, súper, súper importante. O sea, el poder tratar un tema en una zona en un ámbito que tú consideres seguro, el estar a gusto y cómodo con compañeros de clase, hablar de temas y hacer un poco esa conversación que puedes tener en el banco de un parque con tus amigos, pero en un sitio más formal, donde la información llega a todo el mundo y donde todo el mundo expone desde el respeto, me parece fundamental. Te encuentras de todo en los debates. Hemos encontrado desde gente que de verdad ha localizado situaciones de violencia de género muy fuertes, que hasta que no han visto expuestas y con perspectiva no han notado, pero sin embargo hemos encontrado gente que se sigue negando, gente que por X o por Y o porque no han tenido las herramientas suficientes en la educación, en lo que es su casa y su familia y tal, o porque en los centros escolares de verdad no se dan herramientas suficientes a veces como para localizar estas cosas y hace que el mismo niño o niña niegue estas situaciones de violencia que son tan preocupantes. Me gustaría hablar también de las dificultades que ha tenido el proyecto, porque sí es verdad que el resultado del proyecto ha sido súper enriquecedor. Creo que podemos seguir explotándolo aún más, por eso el retomar el proyecto este año, pero tiene muchas dificultades y es muy complejo de llevar. Carretero ha hecho un esfuerzo increíble con nosotras y a nivel de profesorado, pero es cierto que al tratar un tema polémico, siempre te encuentras con gente que no quiere colaborar a veces. Hemos tenido muchísima suerte en nuestro centro. La verdad es que Luis Godoy, el director, ahora director del centro, por ejemplo, es una de las personas que más ha cedido, más ha movido y más nos ha ayudado y tal. Nieves también, que decía antes, Carretero, María Carvajal, profesores que te encuentras que de verdad es un lujo que haya gente que tenga esas ganas de intervenir y ganas de participar, porque de verdad es un tema que nos afecta a todos al final, tanto hombres como mujeres en diferentes ámbitos. El machismo y la violencia de género es un problema para todo el mundo. Entonces, lo que decía antes Carretero tienes una alumna que está en el centro, tienes que sacarla porque tienes que hacer la obra a tal hora, pero es que a tal hora tenemos un examen, entonces tienes que cambiar el examen, no podemos cambiar el examen. Son situaciones que saturan un poco. Las facilidades que te daban a veces eran muchas, otras veces ninguna. El año pasado, por ejemplo, que ya yo en este caso estaba en segundo de bachillerato con otra compañera más, ya era saturador, era decir, vale, estoy en segundo de bachillerato, tengo muchísimos exámenes, pero tengo que compaginarlo. Había profesores que te facilitaban, por lo que decía antes Carretero, porque de verdad hay gente que está muy concienciada con el tema y de verdad te quiere poner facilidades. Y hay gente que no tanto. Entonces, a la hora de hacer un proyecto así, pues te la juegas a encontrarte con gente que de verdad quiera participar y seguir contigo, tanto directa como indirectamente, en el caso de los profesores, o gente que no. Luego también yo creo que nosotras desde el proyecto aportamos a los jóvenes y a los estudiantes a los que hemos ido a representarles o al profesorado, a nuestras familias incluso que nos han visto alguna vez, creo que aportamos justo lo que se necesita, que es seguridad, que es exponer y que la gente vea que de verdad existe, porque tú puedes ver una noticia de televisión y vale, está ahí. Pero si a ti te ponen una persona delante a contarte algo desde el corazón, porque a fin de cuentas los textos no tienen que pasar por la cabeza, tienen que pasar por aquí, que es por donde se llega de verdad al público, y el verlo ahí escenificado, de verdad yo creo que hace que a la gente le llegue todo esto, pero sin ninguna duda. A los alumnos que vemos que al final son niños de la ESO, más o menos, primero, segundo de la ESO, cuarto y tal, yo creo que les aportamos el que puedan identificar con facilidad problemas reales que encuentran en su día a día, en su grupo de amigos, en el colegio. Y en el caso de las intervenciones que hemos hecho para formación del profesorado y educación social, como decía antes Beatriz, yo creo que, vamos, yo se lo decía en
en algún debate que tuvimos, le dije, de verdad es que sois lo fundamental. O sea, sois futuros profesores, vais a estar en contacto con los alumnos de tú a tú. Tenéis todas las herramientas del mundo como profesores y como educadores para hacer las cosas bien. O sea, es que es un personal fundamental a la hora de tratar estos temas y que de verdad tienen muchas herramientas que pueden ser muy útiles. Al final, lo que digo siempre, hay niños que querrán colaborar más, colaborar menos, pero por lo menos que desde los centros estemos tranquilos de que se están haciendo las cosas bien, de que a los niños se les está tratando y se les está inculcando unos valores que son correctos, porque son valores correctos, porque hay que erradicar esto. Y yo personalmente de todo esto he sacado tanto seguridad como mujer, como actriz, como persona. He sacado personas maravillosas y me parece un tema súper importante a tratar, que al ponerte a hacer un proyecto así de potente, donde pasas mucho tiempo, porque antes decía carretero, que han sido muchos días, muchas horas después de clase, muchos ensayos, al final sacas relaciones con personas increíbles, creces mucho personalmente y a ver, aprendes a tratar con la gente, aprendes a tratar dificultades, aprendes a llevar los problemas que surgen, porque al final surgen problemas. Pero de verdad que lo que se saca de un proyecto así y tratando un tema tan, tan bonito, tan, tan sensible, con el que puedes tocar tanto a la gente, me parece una experiencia totalmente recomendable para cualquier persona. Es cierto que el tema es complicado de tratar. De hecho, yo, por ejemplo, en la obra hago de Andrés, un hombre que fue maltratador psicológico de su expareja, y luego también hago de Inés Suárez. Inés Suárez era una conquistadora que era de aquí de Plasencia, y en el texto se como que reivindica que no le han dado el reconocimiento que tenía que tener por ser mujer realmente, porque todos sus compañeros hombres sí son conocidos, pues Hernán Cortés, Pedro de Valdivia, etcétera. Y al final son dos papeles muy complicados. Bueno, son papeles complicados, ¿no? Porque Inés Suárez al final es como un poco histórico, son como datos históricos, un poco reivindicativos, pero el tema de hacer de Andrés a mí se me hizo un poco bola. Al final tú tienes un papel y tienes que defenderlo, y no dejas de estar defendiendo la postura de un maltratador. Y es un poco complicado. O sea, al final este hombre hablaba de que, bueno, había estado 15 años con su pareja y lo que parecía una relación normal, pues tenía muchos episodios de maltrato psicológico por un machismo inculcado en la niñez, que al final es un poco lo que tenemos todos. Yo siempre digo que yo creo que a todos nos quedan ahí restos de machismo inculcado, porque es que al final creces con ello. Y son cosas que a ti no quieres tener. Pero al final, si tú desde pequeño creces en un ámbito machista, en una sociedad machista, pues te van quedando restos. Y en tu día a día, pues a veces se ven. Bueno, pues este hombre al final acabó maltratando a su mujer por ello. Y me parecía súper complicado al principio realmente, pero luego me gustó, porque era polémico. Entonces tú llegabas al debate y te decía la gente, bueno, es que la postura del maltratador, digo, ya es que lo que Carretero nosotras pretendíamos con este personaje a lo mejor es que la gente le dé una vuelta y piense un poco más de lo que estaría pensando en sí. Al final la obra es reflexiva, es una obra que yo, ¿qué voy a decir? Yo recomiendo ver a todo el mundo, porque de verdad a mí me ayudó un montón y todo el mundo con el que he hablado salió encantado. Y es un poco eso, es reflexiva, pero te engancha. O sea, no es de estas obras de teatro que por tratar de un tema complicado y complejo se te hace pesada, es muy cortita, es menos de una horita. Y de verdad que cuando la ve la gente no se queda indiferente, que es lo que gusta. Una vez me dijeron que si tú ibas a ver una obra y salías mal, como revuelto, como que te había removido y tal, era que de verdad era buena. Porque lo que buscas con una obra es que transmita. Y de verdad que yo creo que otra cosa no haremos, pero transmitir es que no me cabe ninguna duda. En cuanto al tema y en cuanto que al final aquí estamos gente que estamos mano a mano pues, con jóvenes, con tema profesorado y tal, es súper importante tratar este tema en el ámbito escolar. Fundamental. Desde pequeños. Yo creo que hay cosas y cosas que decir, o sea, cosas y cosas que se deben decir y cómo decirlas, ¿no? Dependiendo de la edad que tenga un niño, las cosas se dicen de una manera, se dicen de otra, se explican de una, se explican de otra, pero se tienen que decir. Al final no sirve de nada tener un niño al que no le cuentas la realidad si cuando cumple 18 años va a salir y va a decir, ostras, es que la realidad
no es lo que me han contado, porque me lo han ocultado. Se tiene que saber que a las mujeres se las mata por ser mujeres, que hay machismo, que los niños, hijos de víctimas de violencia de género, sufren muchísimo, que las mujeres, las chicas jóvenes, sufrimos acoso callejero, que cuando vas a una entrevista de trabajo sigue habiendo problemas relacionados con el machismo, que existe, que está ahí, que se tiene que erradicar. Entonces, yo creo que voy a ir acabando porque creo que ha quedado más o menos todo claro. He contado un poco mi opinión personal y un poco la experiencia que he tenido. Así que nada, si luego tenéis preguntas o algo, pues yo estaré encantada de responderos. Vale, Lara, muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que yo personalmente tengo dos preguntas. En primer lugar, tú como actriz y además como una persona concienciada, ¿no?, sobre esta situación, sobre la violencia de género, ¿cómo ha sido para ti ponerse en el lugar de un maltratador, ¿no? Porque al final, si hay una cosa que define bastante a los actores y a las actrices es esa capacidad de empatizar con una persona independientemente del efecto tanto malo o positivo que haga, ¿no? En este caso, cómo eres capaz de empatizar con un maltratador y cómo eres capaz de transmitir el mensaje contrario a lo que supuestamente el personaje al que tú interpretas defiende, ¿no? Entonces, bueno, pues quería saber un poco tu opinión en calidad de actriz. Pues es complicado, o sea, al final la obra tiene personajes e historias difíciles, porque al final dentro de este ámbito todas las historias son difíciles. Yo creo que tanto la de la víctima como el maltratador todas tienen un trasfondo complicado. Y fue difícil porque cuando tú empezabas a hacer leer la obra, era como que había personajes que no querías. Yo no quería ni este personaje ni el último porque es una escena también complicada. Cuando me tocó y lo leí, no empaticé. O sea, yo lo leí y no empaticé. Yo me lo quise aprender de memoria y soltarlo y ya. Y dejarlo ahí. Hasta que ya pues con trabajos y clases de carretero, pues al final son donde profundizas más y vas encontrando la emoción que te transmite y tal. Pues un día de repente estaba haciendo el papel y me puse a llorar. Porque sí, o sea, no tenía un motivo, no tenía un mal día, me puse a llorar. Es como que después de tantos días leyendo, memorizando y memorizando esas palabras, esas frases que decía, esos comentarios que hacía, me llegó simplemente de leerlo y ahí hice clic y dije, vale, es tu personaje, no eres tú. Porque eso es muy importante, aprender a diferenciar que el personaje no eres tú. Te va a tocar hacer de un personaje que sea todo lo contrario a ti y te va a tocar y no te queda otra. Entonces hay que aprender a separar el personaje de la persona. Pero dije, es tu personaje, no lo tienes que juzgar porque eres tú y no te tienes que juzgar a ti y tienes que defenderlo como mejor puedas. Y ahí fue el clic ese que hice y ya de ahí en adelante. Y, por ejemplo, usando el teatro como una herramienta de transformación social, tú como joven, como estudiante de un instituto que recibe a lo mejor, ¿no?, este tipo de iniciativas de parte de un profesor, tú has sido como de esos, podríamos decir, esos casos exitosos, ¿no?, de este proyecto que han llegado a concienciar con la temática, que han entendido la importancia, ¿no?, de crear obras de teatro para no solo por amor al arte, ¿no?, sino también como un acto más político. ¿Cómo tú como joven serías capaz de hacer algo que no generara rechazo entre la comunidad de estudiantes? Porque nosotras, por ejemplo, hemos visto, ¿no?, hemos percibido estos últimos meses a la hora de hacer talleres. Se ha Con cortado. jóvenes Tere, se os que... ha cortado. ¿Y ahora? Ahora bien. Ahora sí. Vale. Hablando del teatro, ¿cómo podrías hacer que jóvenes que en primera instancia vivan como rechazo frente a este tipo de iniciativas, cómo podrías hacer que se sintieran atraídos, ¿no?, sobre todo alumnos chicos, porque, bueno, también se ve bastantes chicas que tienen rechazo, ¿no? Pero bueno, nos parece complicado muchas veces que los chicos entiendan que no es un ataque, ¿no? Como que este tipo de iniciativas no les ataca de alguna forma. Tú como persona joven, estudiante,
¿qué consejos podrías dar a una persona, a un actor docente que fuese a dar talleres, como es, por ejemplo, nuestro caso, ¿no? A nosotras también nos gustaría saber la visión de una estudiante. Y bueno, respondes Lara y luego le damos la palabra a José Luis, que ha levantado la mano. Pero sí. A ver, yo creo que lo fundamental y lo que no dudo que tengáis es paciencia. Paciencia y aparte de paciencia y constancia, es complicado. Al final la política tiene mucho que ver y es cierto que cada vez te encuentras más chicos, pero también más chicas. Es un poco triste, pero sí es cierto. A ver, yo creo que lo mejor es el mensaje directo, no los rodeos. Yo creo que al final nuestra obra, si en algo se basa, es en ser directo, en lanzar un mensaje claro y conciso y no dar tiempo tampoco a pensar, simplemente exponer y esto es lo que hay, esto es lo que hay. A lo mejor tal vez a través de noticias, personificar las noticias que hay de casos de mujeres maltratadas, de asesinatos machistas. Yo creo que eso puede ser una herramienta buena, lo que son las noticias que veis en televisión, pero no contadas, sino dichas. O sea, una mujer ha muerto de tal edad, en tal sitio, ha pasado esto, pero no con rollos. A lo mejor yo creo que a través de casos reales se puede llegar bastante ahí, aunque es complicado porque al final, además sobre todo en gente mayor, o sea, no en gente mayor, sino gente de mi edad, ya es difícil, porque ya tienes una edad en la que tienes criterio y el criterio muchas veces puede ir llevado a un lado o para otro y puede ser más complicado que si no es desde pequeños ir inculcando esos valores basados en la igualdad y en la equidad. José Luis, tenías la mano levantada, ¿querías comentar algo? Sí, un poco respecto a la pregunta que le hacíais a Lara, que yo lo comentaba anteriormente. Os he hablado antes del tema del aprendizaje de forma horizontal, que creo que es una de las cosas que suele pasar y uno de los rechazos que podemos encontrar a veces cuando trabajamos con adolescentes o en un foro, un tipo charla. Creo que también lo comentamos y Leticia, no sé si esta tarde en algún momento habló de ello, pero hablamos en algún momento antes de preparar el foro. Si no partimos de los centros de interés en este caso adolescente, si no partimos de su centro de interés, es muy fácil que no entre. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros partimos desde nuestra perspectiva como adultos, como docentes, como técnicos, etcétera, etcétera, que lo podemos hacer un trabajo excelente, que podemos tener una visión y tener una información súper veraz, pero muchas veces está lejos de lo que ellos piensan o lo que opinan, que muchas veces no tiene nada que ver con lo que es la realidad. ¿Me explico? Entonces, lo fundamental, siempre lo digo, es partir de sus intereses, de qué es lo que piensan y qué es lo que opinan sobre esta temática o qué otra, porque a partir de ahí podemos empezar a trabajar con ellos y con ellas y podemos reconducirles, podemos dar información más veraz y podemos lanzarles preguntas. Yo lo digo siempre, los debates los lanzo a preguntas. ¿Qué opinión tienen? ¿Por qué creen que pasa esto? ¿Dónde creen que está el origen? ¿Qué creen ellos que pueden hacer? ¿Quién cree que...? Y a partir de ahí, eso es lo que les hace reflexionar. Creo que lo fundamental para cualquier persona es poder reflexionar sobre una cuestión. Y en esta temática y en chavales de edad, en adolescentes, más aún. O sea, necesitan, porque además están recibiendo una cantidad de información brutal a través de redes sociales. Muchas veces que esa información no está filtrada, no es veraz sino que todo lo contrario. Entonces, insisto, hay que partir de su foco de interés y de saber qué es lo que piensan. Si no, pues reparemos. Gracias. Con respecto a eso, por ejemplo, José Luis, nosotras, bueno, en el proyecto Educar en Igualdad, Teresa y yo, que somos las técnicas, nos dedicamos realmente a dar formación al alumnado en los institutos acerca de la sensibilización contra la violencia de género. Como decía Tere, nos vemos estas resistencias, sobre todo en los chicos, pero también nos asombró verlo en chicas y o sea, fueron bastante imponentes a la hora de dar su opinión. Y nosotros en los talleres, la verdad que nos gusta hacerlo a modo de diálogo.
no damos la charla, nos vamos, bueno, ya está, y esto se queda aquí, sino, ¿qué opináis? ¿Cómo lo veis? Sobre este tema, realmente, ¿cuál es vuestra opinión? ¿Cuál es vuestro criterio? Y también es verdad que he de decir que escuchan muchas opiniones que son impuestas. O sea, un chaval de 14 años realmente habla de una manera, pero tú escuchas un discurso muy paternalista. Escuchamos discursos que vienen de casa, muy interiorizados, pero que realmente están vacíos, porque cuando les rebates hay realmente algo vacío, lo que no, o sea, no van más allá. Simplemente lo que se cuenta en casa es lo que ellos hablan con respecto a este tipo de temas sobre la violencia o sobre el feminismo. Y la verdad que yo creo que es algo que también hay que trabajar no solo desde, o sea, la comunidad educativa no es solo escuela, es familia y escuela. Y creo que también tenemos que tenerlo en cuenta. Leticia, tenías la mano levantada, supongo que quieres hablar. Sí, bueno, no me gustaría comerme el tiempo por si acaso hay alguna pregunta más por ahí de las que todavía no han hablado, pero sí que me gustaría comentar que aparte del tema del aprendizaje entre pares, que me parece fundamental, también de la cuestión que hablaba, que estábamos hablando, de partir de los intereses, también de la cuestión de no eludir el conflicto, sino abordarlo, ¿no? Ver cuáles son las cuestiones que, como decía antes Lara, ¿no? Son polémicas y aprovecharlas, ¿no? Porque ahí están realmente las posibilidades de cambio y donde no están los discursos vacíos, ¿no? Sino que es ahí donde entras realmente a cambiar las cosas que están más arraigadas, ¿no? Más en profundidad. Para mí hay otra cuestión fundamental que es el tema de las metodologías, ¿no? Y entonces a mí me parece muy importante el utilizar técnicas de dinámica de grupos que nos permitan trabajar desde el enfoque socioafectivo que afecta directamente a la vivencia, a la experiencia, a lo emocional, ¿no? Y entonces, pues bueno, no quiero decir que no tengamos que ser expositivas, muchas veces sí que se puede rebatir con datos y con cosas así, pero para mí son especialmente útiles este tipo de dinámicas que utilizan el enfoque socioafectivo porque realmente te dan la posibilidad de partir de una vivencia real, ¿no? Experimentar, pues, por ejemplo, la desigualdad o experimentar una cuestión machista o racista. Y bueno, ese tipo de cuestiones me parecen muy interesantes y bueno, si queréis pues, dinámicas, técnicas o también más profundidad sobre el tema metodológico de cómo implementar esta metodología, pues también nosotras tenemos bastante bibliografía y tal y la podemos compartir también por el chat. Y bueno, me voy a callar aquí, pero también me parece súper importante esta otra cosa que se comentaba de presentar el patriarcado como algo que es malo para todas y todos. O sea que no quiero decir que los chicos también son víctimas del patriarcado porque creo que es otro nivel, pero sí que es verdad que abordar el tema de las masculinidades hegemónicas y cómo esas masculinidades hegemónicas también son algo que nos mata y nos daña, nos mata unas cuantas, bastantes, pero es que lo sufrimos todas somos víctimas de esas violencias porque las violencias sutiles las sufrimos el 100% de las mujeres, pero es que los hombres también viven peor y viven bajo unos mandatos que desde luego también son opresiones, ¿no? Entonces, bueno, si el feminismo es realmente para nosotras la ideología de la igualdad, pues lo que vamos es contra el sistema patriarcal que genera desigualdades y queremos que los chicos también se den cuenta de eso, ¿no? Que no sean cómplices de esa reproducción de la violencia que tiene el sistema patriarcal. Entonces, para mí, esa también es la última clave, ¿no? En la de trabajar las masculinidades hegemónicas y que ellos también vean que esto es útil para ellos y que les interpela, que el feminismo les está interpelando a ellos. No solamente es una cuestión de chicas. Y yo, por ejemplo, para mí me ha servido mucho un poco meterme más en la lucha decolonial o en la lucha antirracista, porque yo ahí me ha servido para empatizar con los hombres, ¿no? Y cómo los hombres pues, nos pueden escuchar a una feminista, ¿no? Porque hay veces que cuando me dicen o me descubren cuestiones racistas o coloniales como mujer blanca europea,
pues yo digo, oh, pero es que yo no quiero, pero ahí aprendí lo que son los privilegios de acción o los privilegios estructurales, ¿no? Y hay privilegios estructurales contra los que difícilmente puedo luchar, pero que sí que los puedo denunciar. Y luego están los privilegios de acción que tengo como blanca y puedo hacer mucho más. Ahí sí que tengo mucha, pues la capacidad de actuar, ¿no? Y yo creo que esa es la perspectiva, el siguiente paso que tenemos que dar para trabajar con los chicos especialmente. Hay un comentario, ¿vale? De Salud Galán, que lo voy a leer en alto, a no ser que quieras participar, sobre todo a ver si queréis responder los ponentes, ¿vale? Dice que desgraciadamente piensa que también ocurre en el ámbito de las personas adultas, por ejemplo, claustro y equipos técnicos. Se refiere a los discursos aprendidos y políticamente correctos. Si queréis hablar alguno. Evidentemente, claro que sí. Lo que estamos hablando, si es que ni los institutos ni los colegios son entidades aisladas de la sociedad y al respecto, o sea, y al contrario. Al fin y al cabo, las instituciones educativas estamos insertados en una sociedad concreta y específica. Y esa sociedad se comporta de una manera y hemos detectado y seguimos detectando que sigue habiendo problemas de machismo, problemas a nivel cultural que se siguen arrastrando, aunque han cambiado muchas cosas y es fantástico que estén cambiando y solamente el que podamos estar aquí haciendo lo que está haciendo esta tarde, evidentemente creo que es un cambio más que importante y sustancial, pero estamos insertados y entonces, claro que pasa en los claustros, lo que decía antes Lara, había gente que facilitaba que nosotros pudiéramos desarrollar el proyecto y que pudieran salir, había gente que no facilitaba. Y yo he tenido que escuchar comentarios de algún alumno hablando de un profesor o profesora, en este caso profesor, cuando hicimos una representación en el Complejo San Francisco, y ahora hay que ir, os vais a ir a ver eso de los feministas, los podemitas y los feministas, no sé qué, comentarios, o sea, sin cortarse ni un pelo delante de alumnado de su clase, soltar esas. Que a mí cada uno puede tener sus convenciones políticas o con el tema del machismo, lo que le dé la gana. Pero perdona, eres un docente, estás delante de una cantidad de alumnado importante. Te lo guardas y si quieres en tu casa lo comentas o en tu grupo de amigos, no lo comentas ahí. Entonces, claro que se da en todos los ámbitos. Ahora, yo lo digo como lo digo a mis alumnos y como lo digo siempre, ¿qué hacemos como entes sociales en estos casos? ¿Me callo y lo aguanto o, perdona, estás confundido por esto, o segundo, tu comentario sobra, te lo guardas si quieres para ti. Como lo digo muchas veces, que quien quiera actuar como cavernícola, pues que se vaya unos cuantos de millones de años atrás y actúe como cavernícola. A día de hoy, digamos que eso ya está o debería estar superado. Entonces, bueno, ahí. Gracias, José Luis. ¿Quiere hablar Carmen Ramos, que tiene la mano levantada? Cuando quieras, Carmen. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Soy Carmen, soy docente de biología actualmente, pero antes sí que me he dedicado al mundo de la cooperación y de la educación para la ciudadanía, entonces me atraviesan ciertas realidades que las veo desde diferentes puntos de vista, en este caso ahora mismo como docente. Perdonad si escucháis jaleo, pero es que voy por la calle, ¿vale? Os estoy escuchando por la calle. Y bueno, con respecto a lo que acaba de decir José Luis, yo creo que de alguna manera debemos de empezar a desterrar que la educación no deja de ser una acción política. Y para mí, cada vez que oigo que no, es que yo educo de manera objetiva, no. Tú educas desde tu realidad y desde tus vivencias y desde tus creencias. Y quien no educa así no está educando. A lo mejor está transmitiendo ciertos saberes o ciertos conceptos, pero no está educando, porque educas con lo que eres.
Entonces, O peor, no está efectivamente... educando. ¿Eh? O peor, que está educando en eso que es supuestamente neutro, pero que es reproductor de este sistema Claro. mogollón de opresor y violento. Cavernícolas hay en todos los centros educativos, desgraciadamente, pero desde mi punto de vista, afortunadamente, sí que hay las herramientas, mejores o peores, pero que actualmente nos interpelan a que eduquemos en un tipo de sociedad que actualmente creo que está más acorde o por lo menos con mi manera de pensar, ¿no? En una sociedad más feminista, más igualitaria, con un sentido también, yo soy de ambientales, entonces con un sentido de cuidado hacia el entorno, ¿no? O sea, con ciertas cosas que antes eran como unas luchas de gente que creíamos en otro tipo de mundo y que ahora mismo la educación te interpela para que hagas esto. Entonces, ese tipo de comentarios que yo también me los encuentro cuando dicen, el plan de igualdad, otra vez con la igualdad y con no sé qué. No, es que o sea, por un lado te obliga la ley y por otro lado es que lo tienes que hacer. O sea, no hay una objeción de conciencia en esto. Y esas cosas se deben de rebatir. Yo creo que se deben de rebatir en los claustros y en todos aquellos foros en los que podamos ejercer un poquito de presión, porque si no, esto no va a cambiar. Y bueno, un poco era lo que quería decir. Gracias, Carmen. Sí, de momento la ley la tenemos de nuestro lado, efectivamente. Bueno, nos quedan 10 minutitos. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta, alguno de los ponentes quiere realizar algún comentario, que sigamos debatiendo sobre algo en concreto. Nos queda tiempo. Igualmente, para las personas que se tengan que ir yendo, tenéis que responder al cuestionario de satisfacción que se encuentra en la plataforma. Igualmente os enviaremos por correo electrónico otra vez para poder acceder al campus virtual de Fundación Mujeres y podáis responder a ese cuestionario de satisfacción. Y bueno, si alguien quiere aportar algo más, todavía tenemos tiempo. O sea, a mí, por ejemplo, me parece interesante también poner sobre la mesa la importancia de, no sé si retransformar el concepto o no el concepto de feminismo, porque el concepto no hay que transformarlo, ¿no? Pero a lo mejor la manera de transmitirlo, ¿no? Porque estamos viendo que siempre hay un rechazo que te hace cuestionarte qué es lo que está fallando, ¿no? ¿Por qué hay... Claramente hay personas... Perdona, ¿has dicho? Perdón, he sido yo, perdón. Vale. Sí, nosotras aquí, ¿no? Como técnicas de igualdad, ¿no? En Fundación Mujeres también, incluso, bueno, pues una conversación que está muy presente, ¿no? ¿Qué es lo que hace que muchos hombres sientan el feminismo como un ataque? ¿O qué hace que incluso también muchas mujeres se consideren antifeministas, ¿no? ¿Qué es lo que está fallando en la sociedad de hoy en día para que algo que supuestamente busca la igualdad de oportunidades, busca el bien común, genere tanta agresividad, ¿no? En ciertas comunidades, en ciertas ideologías sobre todo, ¿no? Entonces, creo que para mí sería muy importante quizá replantear la forma en la que se transmite a lo mejor el mensaje, cómo podríamos quizá... no sé, como usar nuevas metodologías, quizá, por ejemplo, a través del teatro, a través del cine, a través de jóvenes como Lara, que a lo mejor, pues, siendo jóvenes estudiantes que han recibido, ¿no? O que han sido como captadas, entre comillas, pero que han sido llamadas por un profesor y ha dicho, a mí esto me interesa, pero ¿cómo podemos hacer que los compañeros de Lara también digan, esto es interesante, ¿no? Para mí esa sería como la gran preocupación, porque el mensaje es claro, ¿no? El mensaje, el que conoce, la que conoce bien lo que significa el feminismo, sabe lo que se quiere transmitir, pero a veces hay una falta incluso de entendimiento sobre lo que es el concepto, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es mi reflexión. Sí, no sé quién. Leticia, José Luis, no sé si... Ahí hay otra persona que quiere tenemos otra participar. mano levantada. Hola. De Nieves. Nieves, cuando quieras. Soy Nieves.
Es que no me funciona muy bien la cámara. ¿Me escucháis? No se preocupe. Bueno, la tecnología no es lo mío. Pero bueno, mientras me escuchéis, bueno, primero mandar un abrazo enorme a Lara y por supuesto a Carretero, porque es que he tenido la suerte de tenerla de alumna a Lara y a Carretero de compañero. Entonces, cuando las cosas funcionan cuando se juntan un grupo como el de Lara y alumnos con ganas de comerse el mundo y profesores como Carretero, que es una fuerza de la naturaleza. No sé si se le ha ido la cortado, voz. Nieves. No Sí, se la ha oye, cortado ¿no? el Ahora me micrófono. No, sí, Bueno, ahora. vale. Lara es una persona sensible, es una alumna que tiene una antena puesta y lo recibe todo bueno, con una sensibilidad y con una apertura mental increíble. Y Carretero, pues es un trabajador, un currante nato, y entonces las cosas tiran para adelante. Yo he visto la obra, la he visto 2 o 3 veces, ya no me acuerdo. Y lo que me gusta mucho es que no está descrita, el problema no está descrito solamente desde el punto de vista de la mujer, sino también, efectivamente, lo que nos ha contado Lara, se menciona el punto de vista del maltratador como también víctima él de la educación recibida. O sea, no satanizando es decir, que efectivamente es el malo del cuento, ¿no? Pero intentando empatizar con el malo del cuento, eso hay que saber hacerlo y hay que tener sensibilidad para hacerlo y para no caer en el maniqueísmo de malos y buenos, ¿no? Entonces, yo solamente intentando dar mi visión, mi opinión, mi humilde opinión, cuando habéis comentado que tenemos compañeros que a veces hacen comentarios cavernícolas, yo sí creo que a veces ha habido, viendo cómo se puede mejorar, ¿no? Y cómo se puede seguir sensibilizando a la gente en el problema sin producir rechazo, quizás es que a veces hemos caído, yo creo que sí hemos caído a veces en lo políticamente correcto, en el sentido de darle más importancia a las formas que al contenido, cosa que no se refiere ni para nada a esta obra, a la violencia de género humano, porque va muy al fondo. Entonces, si estamos más pendientes, por ejemplo, yo soy muy crítica con lo del lenguaje inclusivo, a lo mejor no estáis de acuerdo, pero bueno, a mí me parece que eso ha generado mucho rechazo. A mí la primera, había que reformar las programaciones, mis 150 folios de programación, y había que poner ellos y ellas, chicos y chicas. Vamos a lo importante. Para mí, no sé, a lo mejor yo estoy siendo sincera, no sé si estáis de acuerdo o no, pero tengo que decir mi punto de vista, ¿no? Y eso yo creo que muchas veces ese excesivo guardar las formas ha producido cierto rechazo, ¿no? Por ejemplo, yo hablando con mis niños, les pregunto, bueno, ¿os ha gustado las últimas intervenciones de los alumnos de Cartero? Sí, ha estado genial. Dice, pero es verdad que hay otros problemas, ellos echan de menos, ellos lo dicen. Dice, tenemos también, echamos de menos que también se nos sensibilice sobre otros temas, por ejemplo, las enfermedades mentales en los adolescentes, otros problemas también gordos que no los debemos, quizás estén un poco saturados, aunque por lo que vemos sigue habiendo machismo recalcitrante, ¿no? Pero quizás eso, algo no estemos haciendo bien y quizás haya que buscar eso, el cómo, a través de obras de teatro como esta, que os la recomiendo vivamente. Un beso, Lara. Adiós. Gracias por dejarme intervenir. Muchas gracias, Nieves. Sí Pues- que es verdad que ha habido veces que nosotras cuando hemos realizado a lo mejor algún mapeo de recursos o de actividades, nos hemos encontrado que algunos centros educativos se encuentran saturados de esta información y se piensan como que nosotras nos dedicamos a hacer asesoría jurídica de, bueno, estáis haciendo el plan de igualdad, no lo estáis llevando sí. de auditoras y como no, realmente nosotras buscamos qué es lo que estáis haciendo bien, no vamos buscando si lo hacéis bien, lo hacéis mal. A veces vemos también esa resistencia por parte de los centros educativos como que están muy sobresaturados, que ya se ha implementado el plan de igualdad y ya es suficiente. Y con el 25N y el 8M, ¿qué más queremos aparte de esto? Pero a fin de cuentas hay que seguir haciendo más cosas porque no es normal ver a niños de 13 años, como hemos estado viendo, hacer ciertos comentarios, ciertas actitudes que les nacen, que son cosas que la verdad que nos sorprenden bastante. Voy a leer algunos comentarios que hay en el chat, ¿vale? Si quiere participar igualmente alguien del chat, María Gallardo,
María responde que cree que tenemos que ponernos en la piel de los hombres y a partir de su realidad hacerles llegar el feminismo, buscar referentes igualitarios, que no se vean solos, que no solo de cosa de mujeres, que el feminismo no tiene que ver en contra de ellos. Y Colectivo Cala está enviando muchos enlaces de recursos. Muchas gracias, Leticia, por todo lo que estás enviando en el chat. Tenéis todo acceso a ellos. Y también he leído anteriormente un comentario de Ana Belén, en el que comenta que los centros de interés que comentó anteriormente José Luis son muy interesantes y es un tema a tratar desde lo cercano. Carmen Guerrero comenta, hay un desconocimiento grande de transversalización desde la perspectiva de género. Muchas veces se piensa que a los otros temas no se les cruza el género. Por ejemplo, a eso se les dice salud mental en los adolescentes. Aquí tenemos otros comentarios de agradecimiento. No sé si queréis comentar algo más, alguien, Sí. aportar algo, hacer preguntas, ahora que tenemos la posibilidad. Pues yo voy a aprovechar Nosotras un momento seguimos. para hacer una publicidad, pero me voy a levantar un momento para enseñarosla porque me ha venido a raíz de lo que acaba de comentar esta última compañera, ¿vale? Un momentico. Yo ahora después de Leticia os comento un par de cosas para cerrar solamente. Pues el año pasado hicimos un proyecto y que, claro, pues la perspectiva de género, la perspectiva feminista es algo que atraviesa todos los temas. Así que tratemos lo que tratemos, podemos integrar la perspectiva de género. Y aquí tenemos una exposición de cómics así puestos que hemos hecho, que han diseñado chicos y chicas de distintos institutos y grupos de jóvenes no formales, ¿vale? Que un dibujante profesional ha pasado a manga, ¿vale? Y estos son de temática afectivo-sexual con perspectiva de género, y los que hemos hecho este año tienen que ver con temas de salud mental, ¿vale? Y también integran la perspectiva de género. Entonces, esto simplemente para decir cómo que también se pueden trabajar un montón de cosas integrando la perspectiva de género y tratando de ir anulando el machismo, aniquilando el machismo desde diferentes frentes. Y que bueno, que estos cómics están a disposición de todo el mundo y quien nos los quiera pedir, pues nosotras se lo llevamos o enviamos encantadas. Y bueno, ahí también os estoy pasando distintas guías y recursos, ¿vale? Para que podáis utilizarlas si estáis buscando algunos materiales para trabajar. Bueno, yo por cerrar ya, en principio, si no hay alguna pregunta concreta al respecto, vuelvo a decir lo que hablaba antes. Es fundamental, y también Lara lo ha dicho, el que salgan temas polémicos es fundamental, porque a partir de ahí, sabremos qué es lo que está pasando por la cabeza de la gente y se podrá trabajar. Si no sale, nunca podremos trabajar sobre ello y poder abrir la mente de en este caso, adolescentes o con quien estemos tratando. Para eso es fundamental que se generen foros donde puedan hablar. Os lo digo, los adolescentes siempre hemos sido, yo lo digo, tengo la edad que tengo y he sido adolescente, pero necesitan hablar, necesitan que se les escuche y a partir de ahí poder trabajar con ellos. Llevo escuchando lo de que los adolescentes de hoy en día no son respetuosos, no son responsables, o sea, etcétera, 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 o lo típico de ¿cómo os va con los alumnos de hoy en día? Porque no sé cómo los aguantáis. Los alumnos de hoy en día son lo que son porque viven lo que están viviendo. Como nosotros vivimos cosas diferentes y éramos distintos. Pero en el fondo, bueno, insistir. Y digo concretamente en adolescentes, que es lo que más estoy trabajando ahora, evidentemente, es con alumnos que trabajo. Tienen sus problemas, tienen su incertidumbre, tienen sus lagunas y necesitan que se les escuche, necesitan que se sientan valorados y respaldados y que no que los tratemos como si que sus opiniones no sirvieran para nada, porque eso genera rechazo también. Entonces, ese rechazo, a partir de ahí, si los tomamos como
como seres inertes que a lo mejor solamente reciben y no van a dar, y a veces cuando dan, encima protestamos, pues no generaremos en ellos ni las ganas de participar, ni la intención de cambiar, ni ningún otro tipo de iniciativa. Así que bueno, pues ahí. Gracias. Pues muchas gracias, José Luis. Bueno, como ya son las 6 de la tarde, si nadie más quiere aportar algo, si queréis podemos ir cerrando ya. Sí, y deciros que, bueno, que tenemos un webinar que de hecho está impartiendo Leticia, por si queréis participar. El foro hace parte de este webinar también, sería como una actividad extra y una especie de... No es condición porque hay otra opción, pero es una condición para obtener un certificado y para aquellas personas que les interese, ya sea por tener para el currículum o para las oposiciones, pues a lo mejor es útil. De todas formas, enviaremos toda la información por correo y no olvidéis de rellenar, si podéis, el cuestionario de satisfacción, que si bien hay gente que ya se ha salido de la reunión, pues bueno, estaremos enviándolo también por correo. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que han asistido y muchísimas gracias a las 3 ponentes que han hecho una intervención maravillosa y bueno, han cedido inmediatamente cuando les propusimos participar en nuestro evento, así que lo agradecemos de corazón y bueno, que lo tengáis en cuenta. Bueno, muchas gracias. Adiós, muchas gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego, adiós. Ha habido una persona que ha preguntado por manuales de masculinidad, por materiales para trabajar con masculinidades, así que si os lo pide por correo o queréis enviarlo a toda la gente que se ha apuntado.